trabajando en lenguaje. En el último tiempo, las últimas clases, hemos estado avanzando en cuanto a los contenidos relacionados con argumentación. Y bueno, la idea es poder seguir avanzando con eso, ¿ya? Recuerden que la idea es que ustedes puedan dejar su nombre y su curso en el chat para que nosotros podamos contabilizar también la asistencia, ¿ya? Así que los invito a colocar ahí su nombre y su apellido, y el curso, el cuarto medio al que pertenece. Bien, vamos a partir entonces trabajando la clase del día de hoy con lo siguiente. Bueno, ustedes saben que mi nombre es Luis, soy profesor de lenguaje y comunicación, y estoy en compañía de la profesora Beatriz, que nos ayuda, ¿cierto?, muy amablemente todos los días lunes. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo para trabajar el día de hoy? Nuestro objetivo para trabajar es lograr reconocer, ¿cierto?, identificar, diferenciar también las principales características y la estructura, obviamente, de las cartas al director. Tal vez muchos de ustedes han visto en los diarios cartas al director, o bien también, hoy muy de moda, los medios electrónicos, los cuales nos permiten en el fondo reconocer muchos tipos de estructuras de cartas al director. Vamos a reconocer en esta clase la estructura más clásica, las que aparecían antiguamente en todos los diarios de manera física, y también vamos a ver algunas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo también a medida que ha ido avanzando o han evolucionado los medios de comunicación, ¿ya? Voy a tratar de que en esta oportunidad no nos pille el tiempo, ya para no terminar la clase así de manera abrupta, así que a cualquiera de los participantes, yo de repente se me va un poco el tiempo, así que cuando queden 5 minutos, ¿ya? Si me pueden avisar, sería ideal. Bien, entonces, vamos a partir identificando qué es una carta al director. Primero, tendríamos que reconocer que una carta al director aparece en una sección particular del diario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de la estructura o de las partes de un diario va a tener un apartado especial para ello, ¿ya? Ese apartado especial simplemente va a tener la opinión. ¿La opinión de quién? La opinión de ustedes. Las cartas al director las puede enviar cualquier persona. ¿Cuál es el objetivo entonces de enviar esto? El objetivo es que ustedes puedan ser publicados de acuerdo a la opinión de ustedes frente a un determinado tema. ¿Se les pueden, por ejemplo, o alguna persona podría en algún minuto llegar a rebatir su punto de vista? Por supuesto. De hecho, se da mucho en las cartas al director, ya, o en este apartado, en que hay personas que le responden a otras de acuerdo a los juicios de valor que emitió. Ya, eso es básicamente una carta al director. Está construida para que nosotros, como lectores de un diario, podamos emitir nuestras ideas, nuestro pensamiento o nuestros propios juicios de valor sobre algo. ¿Qué es un juicio de valor? Es cuando yo, por ejemplo, establezco si algo me parece que es bueno o malo, desde eso tan simple a cosas mucho más complejas. Pero básicamente se trata de eso, de poder decir en el fondo, yo estoy a favor de esto o yo estoy en contra de esto, ¿ya? Pues lo vamos a ver con algunos temas que son un poco más polémicos y obviamente un poco más interesantes, pero básicamente se trata de esto. Cuando usted expone su punto de vista en una carta al director frente a determinados temas, cualquiera sea, por ejemplo, hoy muy de moda, el sistema de salud, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿ya? Que son temas contingentes, quiere decir que son actuales, pero también polémicos, eso tiene que ver con la contingencia, ¿ya? La idea es que, independientemente, no me interesa a mí si yo estoy en lo correcto o no. Lo que a mí me debe interesar es si yo soy capaz de exponer mi punto de vista y eso es capaz de provocar reacciones en las personas. Esa es como la idea de las cartas al director, ¿ya? Ahora, si mis argumentos están en la razón o no, o si puedo demostrar si estoy en lo correcto o no, en realidad pasa a segundo plano. Lo importante acá es que yo dé a conocer mi punto de vista, ya, lo que yo pienso. La idea es que lo pueda hacer a través de los argumentos lógicos que hemos ido conociendo a lo largo de las clases anteriores. Ya tenemos distintos tipos de argumentos. Ustedes saben que existen argumentos que pueden ser o se dan a través de la lógica, como por ejemplo los argumentos por generalización, los argumentos por analogía, ¿ya? Etcétera, mismos argumentos por signos y un montón de otros tipos de argumentos. O también podría utilizar básicamente argumentos emotivos o afectivos, que no son tan convincentes, pero sí logran como persuadir por momentos breves a la audiencia, ¿ya?
¿Cuál es la idea? Los argumentos que yo voy a presentar debiesen estar respaldados por algo. Cuando yo hablaba en las clases anteriores de que si utilizo, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, o estudio cifras, o doy el punto de vista de una persona que es reconocida en el ámbito, que ha estudiado sobre este tema, esos son puntos de vista que son verificables, y además están compuestos de hechos que son objetivos, y por lo tanto, a través de eso, yo podría validar lo que estoy diciendo en una carta al director, ¿ya? Lo que se da comúnmente es que, desde mi punto de vista particular, yo pueda ir mostrando o expresando distintas razones o distintos fundamentos sobre lo que quiero decir, ¿ya? Suele pasar, ya esto hay que ser sinceros también en este tema, suele pasar que dependiendo del diario o de la línea editorial que tenga el periódico al que yo envíe la carta al director, es si publican o no publican lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Eso suele pasar, ¿ya? No debiese, pero suele pasar, ¿ya? Entonces va a depender mucho también de lo que yo quiera comunicar, y lo que se publique va a depender mucho de la línea editorial. Lo podemos hablar en otro momento cuando veamos líneas editoriales, otros tipos de textos que tienen que ver más con argumentativos de opinión, lo podemos como estudiar por qué pasa eso. Bien, ahí se ve como muchísima información, ¿ya? Traté de condensarla lo más posible, pero en realidad si me prestan atención, voy a tratar de hacerle el mejor resumen posible de todo ese mamotreto de información que aparece ahí. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las cartas al director, estos se enmarcan en un tipo de texto. Ese tipo de textos se llaman tipos de textos periodísticos. ¿Ya? Existen muchos tipos de textos periodísticos. Dentro de los textos periodísticos están las cartas al director. También están, por ejemplo, las noticias, están los reportajes, están las crónicas, están las columnas de opinión. ¿Ya? Existen distintos tipos de textos periodísticos. ¿Ya? Nosotros podríamos determinar en el fondo que existen dos grandes géneros periodísticos. ¿Ya? Están los géneros periodísticos de opinión, como las cartas al director, ¿ya? Y están los que no tienen que ver con ello, sino que simplemente muestran hechos objetivos, como la noticia, la crónica y en menor medida el reportaje. ¿Ya? Nosotros en esta clase en particular vamos a trabajar con las cartas al director, que es un género periodístico, pero de opinión. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tengo que decir de las cartas al director que es importante que yo debiese tener anotado, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué debiese tener? Primero, que son parte de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Los medios masivos de comunicación están compuestos por distintos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es parte de los medios masivos de comunicación? La televisión, la radio, internet, el cine, en menor medida el día de hoy, ¿ya? Pero el cine igual en su momento fue un medio masivo importante de comunicación, y la prensa escrita. La prensa escrita son los periódicos o los diarios. Esos son medios masivos de comunicación y donde particularmente aparecen las cartas al director. ¿Ya? Se supone que lo que hacen las cartas al director es simular un espacio en el cual usted tiene el derecho a expresar su opinión frente al director del diario. ¿Ya? Por eso, todas parten con señor director. ¿Ya? Y después sigue, ¿cierto?, la estructura que tiene una carta al director que nosotros vamos a estudiar más adelante. Pero así como siendo sencillo y adelantando un poco, las cartas al director tendrían que tener el señor director, que es el destinatario, ¿ya? Tendría que tener la estructura del texto, que es la argumentación, y la firma, que es la identificación de que usted es quien está emitiendo ese juicio. Después vamos a explicar por qué en el fondo tiene que ser así. ¿Ya? Todas las cartas deben llevar o su nombre o su root, y debe ser identificable y real. ¿Por qué? Porque usted debe hacerse cargo de las cosas que dice. Ahí más adelante les explico por qué, y por qué se hace eso, por qué tienen esa estructura. Ya, las cartas al director no ejercen, digamos, un control en lo que es como el diario o el periódico, no va a haber como un control sobre eso, pero tampoco es que se pueda colocar cualquier cosa, ¿ya? La institución
o en la línea editorial que tenga el diario al que yo vaya a enviar mi carta al director, nunca va a quedar en cuestionamiento por publicar una carta al director. A eso es lo que quiero ir. Por ejemplo, si usted envía una carta al director por ejemplo, el Mercurio, ¿ya? Sobre, no sé, sobre las pensiones, probablemente, dependiendo de la línea editorial, va a ser si se lo publican o no, ¿ya? No así, obviamente, va a variar, o la publicación va a variar, si es que es publicado o no, dependiendo de cómo usted haya presentado sus argumentos, ¿ya? Todo se puede decir, siempre y cuando utilice el lenguaje correcto, y también tengo que entender que no solamente soy yo quien envía las cartas al director, se envían muchas, todos los días. Bien, ahí la profesora Beatriz me está ayudando con el chat, hay alumnos que están como colocando, escribiendo, ¿ya? Así que ella les va a ayudar ahí contestando para que yo pueda avanzar un poco más y después también le doy espacio para algunas preguntas. Bien, ¿cuál sería la estructura entonces de una carta al director? Primero, el título. ¿El título a qué va a corresponder? A lo que usted está escribiendo. ¿Qué fue lo que le llamó la atención y que fue necesario que usted enviara una carta al director? Piensa en una carta al director como un reclamo ciudadano, como algo que usted necesita transmitir, ¿ya? Algo que le parece mal de la sociedad, como por ejemplo, me parece indigno, ¿ya? Que el sueldo mínimo sea 300 y fracción, y la pensión básica solidaria que establece el Estado es 200.000 pesos más baja que el sueldo mínimo. ¿Cómo yo puedo asumir, por ejemplo, que una persona vive con 300 y fracción y un abuelo vive con 200.000 pesos y fracción menos que lo que se entrega en una pensión básica solidaria? ¿Ya? Por ejemplo, esa sería una muy buena carta al director. Ahí yo tendría un título. Los títulos en general son bastante como atractivos para el lector. Es como, podría ser como algo similar a la copia no tan feliz del Edén, ¿ya? Aludiendo al himno nacional. Y después podría crear como una estructura más entretenida o, entre comillas, lúdica, porque el tema no lo es, de lo que se trata, ¿ya? Lleva un encabezado siempre. ¿Cuál es ese encabezado? Siempre parten con señor director, porque es en el fondo a quien dirijo la carta, que es al director del diario. Y ahí dijo, me parece inaudito que tanto, 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 tanto. Siempre tienen un apartado de introducción, ¿ya? Que está bajo el señor director, que en el fondo hace referencia a por qué estoy hablando de este tema, por qué me parece importante. Porque hoy en día sería interesante saber sobre esto, ¿ya? En el desarrollo, lo ideal sería siempre colocar 3 argumentos de por qué mi punto de vista es correcto respecto a lo que estoy intentando decir, para posteriormente llegar a las conclusiones. Las conclusiones son cuando yo realizo una valoración general o una síntesis de lo que quiero decir. ¿Cómo es eso en la práctica? Es, por ejemplo, cuando yo digo, por todo lo anterior, es claro que este sistema no funciona. Por todo lo anterior, me parece muy positivo que se sume esto nuevo, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Es un comentario en el fondo personal y también puede ser una sugerencia. Por último, y lo más importante, dentro de la estructura de las cartas al director está el hecho de colocar mi nombre y mi apellido, o mi apellido y mi RUT. En el diario o el periódico, para publicarme una carta al director, me van a exigir eso. ¿Por qué? Porque el diario se desliga de todo lo que usted pueda decir en una carta al director. Por lo tanto, usted se hace responsable de todas las acciones legales que pueda, por ejemplo, interponer una persona a la que usted haya pasado a llevar. Si usted quiere hablar, por ejemplo, no sé, voy a inventar, del hijo de Raquel Algarnoña, ¿ya? Y le parece, no sé, cualquier cosa, lo que usted quiera decir, probablemente el diario se lo publique, ¿ya? Pero si después la familia del joven quisiera interponer un recurso de protección o una demanda civil, por ejemplo, porque usted denostó la imagen de aquel joven, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la prueba, el medio físico en el fondo, donde se pudo ejemplificar, donde está físicamente publicado lo que usted dijo, más su nombre y los datos que usted dejó, ¿ya?
Eso es solamente en los casos muy extremos. En general la gente se cuida mucho y estructura de una manera bastante positiva lo que quiere decir, ¿ya? Por eso siempre digo, todo se puede decir, pero hay que encontrar las palabras adecuadas para hacerlo. Bien, entonces, para hacer un repaso rápido, dentro de la estructura tendría título, que es de lo que quiero hablar, encabezado, que siempre es señor director, así se comienza, es con una carta, luego mi introducción, por qué estoy hablando de este tema, el desarrollo, que tendría ojalá 3 argumentos, la mayoría coloca 1, ¿ya? Pero lo ideal serían 3. La conclusión, que es mi punto de vista, porque yo creo que este tema es importante ponerlo en la mesa, o ponerlo en la palestra y hablar de él, y obviamente, dentro de la estructura, lo más importante que es el autor. Yo, firmando con mi nombre o mi root, dependiendo de lo que el diario me pida, ¿ya? Esa sería como, a modo de resumen, la estructura. Bien. ¿Para qué en el fondo nosotros trabajamos con textos argumentativos? Bueno, trabajamos con textos argumentativos porque nos permite hablar, nos permite hacer cosas, nos permite decir cosas, ¿ya? Los textos argumentativos tienen una tesis siempre, tienen una opinión, y yo reflexiono en torno a ella. Yo trato de decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que siento con respecto a algún tema. En la argumentación siempre es importante tener un cuerpo sólido, ¿ya? Eso es el desarrollo. En el desarrollo, ojalá, lo ideal es tener 3 argumentos distintos para el mismo tema, o tener 3 fuentes en las que yo me puedo basar sobre el mismo tema. Eso hace que mi argumentación sea muy sólida, ¿ya? Prácticamente irrebatible. Yo puedo, para argumentar, por ejemplo, utilizar distintos tipos de estrategias. Puedo, por ejemplo, utilizar citas de personajes que son reconocidos en el ámbito nacional o internacional, ya sean científicos, doctores, o alguien que se ha dedicado mucho tiempo a este tema. Puedo citar, por ejemplo, estudios, cifras, puedo citar, por ejemplo, o aludir incluso alguna experiencia personal que me haya ocurrido a lo largo de mi vida y que pueda servir para los demás, o simplemente puedo utilizar la sensación, el sentimiento común para también argumentar, que muchas veces también se utiliza eso, ¿ya? Bien, les voy a mostrar, ojalá ustedes estén con el teléfono, yo sé que funciona mucho mejor, cuando se conectan con él pueden como agrandar la pantalla, ¿ya? Les va a permitir en el fondo leer las distintas cartas al director. Ahí tienen varias, esta es la sección como común de las cartas al director. Y si se fijan, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y voy a leer una, por ejemplo, la que está acá al medio. Dice, preuniversitarios y FONASA. Quise comprar un bono para atención médica, pensando que, como de costumbre, con solo dar mi RUT podría acceder a ello, por ser carga de mi papá, dice. Pero entonces me dijeron que ya no pertenezco a FONASA por ser mayor de edad y no estar estudiando en un colegio, universidad o centro de formación técnica. Dice, estoy en un preuniversitario, lo que para mí y muchas familias es también estudiar. Me pregunto, ¿qué ocurre con los demás preuniversitarios que tengan alguna enfermedad crónica y no tienen los medios para pagar una consulta particular? Por lo pronto, dice, al menos hasta el próximo año no tendré derecho a enfermarme. Cristian Aros. ¿Ya? Eso es una carta al director, es un sentir. Esta es de las últimas noticias, la estructura de las últimas noticias es diferente a la del Mercurio. La del Mercurio parte diciendo señor director, ¿ya? La de las últimas noticias exige en el fondo el nombre y el apellido de la persona, ¿ya? Pero internamente te piden tu root, así que al final tu root no aparece publicado en las cartas al director, pero sí ellos lo tienen de manera interna, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Yo acabo de leer algo que le podía ocurrir a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un reclamo ciudadano, es una oportunidad, es un espacio para decir lo que yo pienso, lo que creo, lo que siento. Esto es una persona común y corriente. Cristian fue a intentar atenderse y no tenía FONASA, dice. No tengo FONASA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras esté, dice, haciendo el preuniversitario, no tengo derecho a enfermarme. Ojalá no me enferme, dice, este año. Porque mientras no entre a la universidad o no entre a un centro de formación técnica, ya no soy carga de mi papá. Por lo tanto, no tengo derecho a comprar bonos. Esa es una de las cartas del director. Hay muchas más, ya, y no las voy a leer todas. Les voy a compartir este PowerPoint, se los voy a hacer llegar, porque ahí ustedes pueden leerlas completas todas, ¿ya? Bien.
Les tengo una actividad para esta clase. Y yo no tengo acá el tiempo de la reunión, no sé, profesora Beatriz, ¿usted nos podría ayudar con eso? ¿Sabe cuánto tiempo va, más o menos? Como para ver el tema de la actividad. Si no me permite contabilizarlo, pero son las 8:21 y en vista que comenzamos a las 8 en punto, nos queda hasta las 8:40. Ya, perfecto. Nos quedan casi 20 minutos, así que ¿Sí? vamos a alcanzar súper bien. Muchas gracias. Dice entonces, señor director, yo le voy a dar lectura a la carta y después vamos a, ojalá podamos tener la tónica de lo que han sido otras clases donde ustedes participan. Me gustaría escuchar su punto de vista también con respecto a esto, ¿ya? Es un tema bastante eh, potente y que está no solo presente en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo, ¿ya? En nuestro país se presenta también de una manera negativa, pero en otros países es mucho más potente que acá. No estoy por eso minimizando lo que ocurre en nuestro país. Nuestro país también no se queda atrás, ¿ya? Pero hay países donde es mucho más potente. Sin ir más lejos, por ejemplo, México presenta una de lo que vamos a hablar, los índices más altos de violencia con respecto a esto. ¿Ya? Bien. Sin más vueltas, dice así, señor director, dice, en una carta publicada ayer se señala que la campaña recién lanzada por el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, es el CERNAM, en contra de la violencia intrafamiliar, en la que aparece un joven que dio muerte a su padre por defender a su madre, podría instalar la idea de que es lícito usar la violencia para terminar con el maltrato familiar. ¿Ya? Esta campaña no pretende mostrar a Claudio Romero como un ejemplo ni un héroe. Su valiente testimonio obedece a una necesidad urgente de mostrar a la sociedad que la violencia intrafamiliar es un problema real y de tal gravedad que puede llevar a las personas a situaciones límite, situaciones que, por cierto, reprobamos, pero que lamentablemente ocurren. La intención del spot en cuestión no es transmitir que la solución a la violencia doméstica sea el uso de la vía violenta. Al contrario, deja en evidencia los dramáticos resultados de maltrato sostenido por años y del cual los hijos, como testigos y o víctimas, también resultan profundamente afectados. ¿Por qué queremos que esto nunca más vuelva a ocurrir? Necesitamos que la sociedad sepa lo que está pasando y tome conciencia de la importancia de prevenir la violencia intrafamiliar y denunciar a tiempo para evitar desenlaces de esta gravedad. Además, sobre el mensaje revanchista de la campaña al que se refiere la carta, es indispensable aclarar que esto se aleja por completo de la realidad, más aún cuando desde el año 2010 el Servicio Nacional de la Mujer cuenta con centros de reeducación de hombres que ejercen violencia. Esta campaña nos recuerda como sociedad que la violencia es un problema brutal, real y que nos afecta a todos. Bernardita Prado, jefa de unidad de violencia intrafamiliar del Servicio Nacional de la Mujer. Bien, es una carta al director que habla un poco de un spot publicitario, propagandístico, mejor dicho, de un spot propagandístico en el cual se veía a un integrante de la familia defender a su madre que había sido golpeada por mucho tiempo dando muerte al agresor, que era su padre. Entonces, se generó tal revuelo en redes sociales, el hecho, o dando la posibilidad, o dando a entender que sería lícito o sería posible defenderse sin que hubiesen mayores como eh, sin mayores consecuencias, ¿ya? Por llamarlo de alguna manera. Dado que el protagonista de la historia también aparece en el video en libertad. ¿Ya? Eso no quiere decir que él no haya sido detenido y haya enfrentado un proceso judicial, pero quedaba en la nebulosa el hecho de que podía darse de esta manera, ¿ya? De que frente a tales hechos de violencia, donde es comprobable que un agresor maltrata a su familia durante muchos años y uno de los integrantes se revela, sobre todo si es menor de edad, y da muerte a esta persona, ¿ya? En el fondo, como dicen en buen chileno, no le saldría ni por curado, o no le saldría ni por barato, como dicen por ahí en otro lado, ¿ya? No le saldría por nada, sería como entrar y salir. Entonces, se generó tal revuelo que salió a aclarar esto la jefa de unidad de violencia del CERNAP diciendo, no, esta no es la idea de la campaña de la campaña en el fondo es visibilizar este tema, darlo a conocer, pero en ningún caso decir como tomen la, la justicia por sus propias manos. Bien, entonces yo les quiero hacer las siguientes preguntas.
Primero, dice, ¿cuál sería entonces la opinión o tesis que defiende Bernardita Prado en la carta anterior? ¿Ahí quién podría ayudarnos con eso? De, de todos los que estamos conectados el día de hoy, yo aquí veo varios. Recuerden, estudiantes, recuerden participar, eso implica un puntaje adicional, así que los invito a participar en la actividad del profesor. Ahí estoy viendo, tenemos varios. Tenemos muchos conectados. El maltrato en la familia, profesor. ¿Ya? El maltrato a la familia, sí, sería uno de los temas, ¿ya? Pero la tesis, recuerden que tiene que ver con lo que yo en el fondo pretendo defender, ¿ya? ¿Qué es lo que trata de defender acá la que mandó la carta del director? Como el publicitario que habían hecho y lo habían como tomado que el niño que mató al papá era un héroe y ella estaba diciendo que no era eso, pero que Ya. igual ella estaba defendiendo como su punto de vista del spot Bien. publicitario. Ya, bien. ¿Mitsuri era o no? Sí. Sí, súper. Sí, tiene mucha relación. Tomando un poco lo que hablaron sus dos compañeras acá, sí, tiene mucha relación con eso. La idea, en el fondo, de acá de Bernardita Prado, que es la jefa de violencia del CERNAM, decía, bueno, en realidad acá la tesis sería, en ningún caso la idea fue decir que hay que tomar como las justicias por la mano, por nuestras propias manos, sino que más bien el hecho está en visibilizar esto, denunciar. Es más, dice, desde el año 2010 a la fecha, lo que ocurre es que existen centros de reeducación, ¿ya? Donde en el fondo se ayuda a estas personas que tienen problemas con mal manejo de la ira a ayudarlos con este tema. O sea, obviamente nosotros podemos tener nuestro punto de vista de si funciona o no funciona eso, pero eso ya es otra cosa. El hecho es que está. Bien. Otra pregunta, dice, ¿cuáles son las razones que da ella, que Bernardita en el fondo, para sostener su opinión? ¿Cuáles serían una de las razones que está entregando acá Bernardita? La red de apoyo que existe, profesor, hacia la mujer en el CERNAM. Bien, Bariña, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Correcto, Bariña. Lo que tenemos acá es exactamente lo que tú acabas de decir. Una de las razones que establece Bernardita en la carta al director es que existen redes de apoyo hoy en día. Voy a volver a la carta para los que no tienen ahí como tan fresco lo que decía. Ella establece que, por ejemplo, desde el año 2010, el CERNAM cuenta con centros especializados para ayudar a hombres que ejercen violencia, ¿ya? Y en ningún caso, dice, la idea es dejar como este mensaje de revancha, de que en algún minuto la vida te entrega la posibilidad de poder tomar la justicia por tu propia mano, ¿ya? ¿Qué otro argumento podríamos encontrar ahí? ¿Qué más? Ya, antes de que puedan leer ahí, darme alguna vuelta y comentar, también les quiero comentar lo siguiente. A propósito de lo que dijo la profesora Beatriz, es correcto, ¿cierto?, que a medida que vayan participando, eso también va generando dentro de las evaluaciones de proceso puntaje. Ya, eso es verdad. O sea, la idea no es como si usted no participa, no tendrá puntaje, no. Pero siempre es bueno que hagamos esto de una manera un poco más interactiva, entendiendo que, por ejemplo, yo estoy en mi casa, usted está en su casa, y esto podría ser perfectamente una clase que yo grabe, se la subo y usted en algún minuto las ve en su teléfono. Entonces, la idea es que estas instancias les puedan servir para, por ejemplo, dar su punto de vista. Si me equivoco, da lo mismo. Primero, porque puedo apagar la cámara y nadie cacha que soy yo. No, mentira. Porque en realidad, para eso son estas instancias, para poder preguntar. Así que no importa si me equivoco. Nadie nace sabiendo. Bien, estamos en un argumento. Bariña acaba de decir que uno de los argumentos que utiliza es el tema de que existen centros de reeducación. Entonces hay como condiciones para poder mejorar esto. ¿Qué otro argumento utiliza? Ahí como por la mitad de la carta tiene varios. Cuando habla, por ejemplo, de la intención del spot, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la real intención del spot?
¿O cuál no es la intención del spot? ¿No? ¿Sí? Ya, la Como intención... que, Dime, como que la menciona. intención no es que, bueno, una violencia se termine con otra violencia, por lo que va dirigido la carta en realidad. ¿Ya? Como por si, no sé, por defender a otra persona uno hace otra violencia igual y es casi lo mismo. Ya, perfecto. ¿Correcto? Ya. Eso es correcto. Dentro de lo que ella argumenta, en el fondo, está esa posibilidad. De la idea no es transmitir la solución a través de la violencia. Ahora yo les pregunto algo de manera directa en los pocos minutos que nos van quedando para ir cerrando esto. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Es válido defenderse cuando uno ha sido agredido durante mucho tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Es que, profesor, no es como que lo que uno piensa, es que a veces uno también puede vivir eso y te lleva al colapso, porque la persona igual colapsa al maltrato. Y ya que a veces, mira, imagínense los mismos casos de la niña que el carabinero la mató. ¿Norma? ¿Norma se llama? No, no me recuerdo muy bien el nombre. Ella ¿Ya? también puso denuncia Ujú. y, y no la pescaron mucho. ¿Y qué pasó? La mataron. Y como pudimos ver, han salido muchos casos en la tele de eso, pues, de que uno pone la constancia, y la justicia no hace nada. La justicia solamente te dice ya, sí, y ahí queda, pero no van a hacer un control a la casa, no van a decir la persona está, no sé, po, a 100 metros de distancia, a 200 metros de distancia, no hacen ese control. Entonces está mal diseñado todo esto hacia la mujer. Yo, esa es mi opinión personal, no sé los demás. Y eso sería. ¿Qué pasó? Ya no sé si ahí me están escuchando, parece que ahí sí. Estaba Sí, como ahora muteado. sí. Ya, le estaba diciendo que había visto, a propósito de lo que decía Bariña ahí, eso lo que ella comentaba podría ser perfectamente una carta al director, porque es un sentir ciudadano que está presente y que existe. De hecho, yo lo pude constatar, por ejemplo, no lo vi como una carta al director, pero sí lo vi en redes sociales, y decía mucho que, a propósito ahora del 18 de septiembre y las fiscalizaciones, muchos decían... que era muy poco probable que alguien viniera a fiscalizarte a la casa, porque justamente ni siquiera se hacían estas fiscalizaciones en las cuales se le iba a preguntar, por ejemplo, a las víctimas, si es que, por ejemplo, aquellas personas que tienen órdenes de alejamiento, ¿ya? Si efectivamente han estado bien, si no se ha acercado su agresor. Entonces, si no tienen gente para hacer eso, ¿de dónde iban a sacar gente para fiscalizar si habían personas o no reunidas? ¿Ya? Entonces, Profesor, se silenció su Pero, micrófono. ya, entonces, no sé en qué parte se quedaron, pero les comentaba que bajo la lógica de lo que contaba su compañera, tenía bastante razón, ¿ya? Muy pocas veces cuando ocurren estas cosas, existe como apoyo. No quiere decir que no exista, pero a veces es insuficiente frente a las cosas que hay o las que ocurren. Por lo tanto, es importante visibilizar estos temas, ¿ya? Por eso, a los minutos que nos quedan, me gustaría invitarlas a que cuando tengan la posibilidad, por ejemplo, de expresar su opinión, lo hagan, obviamente cuidando la forma siempre, pero siempre entregando calidad en el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir lo que yo estime conveniente, pero con cuidado, de la forma adecuada, ¿ya? Escogiendo mis palabras. Siempre es importante hacernos, eh, hacer ver lo que yo necesito transmitir, lo que necesito transmitir a las personas, lo que necesito que sea visible, porque es la única manera, en el fondo, de dar a conocer lo que está ocurriendo. Si yo vivo, por ejemplo, en un lugar en el que es complicado vivir, ¿cómo puedo yo obtener ayuda si no visibilizo el tema? Bueno, aquí tienen una buena forma de poder hacerlo, una carta al director,
puede mover, por ejemplo, cosas. Hay cartas al director que han logrado generar campañas completas de ayuda, ¿ya? Entonces, ojo con el poder que tienen las redes sociales. Ustedes, los más jóvenes, y nosotros también que nos hemos ido adaptando con el uso de las redes sociales, uno de los poderes más importantes hoy en día son, dentro de los medios masivos de comunicación, son las redes sociales. Se dicen que son parte incluso de los que podrían incluirse dentro de los poderes del Estado. Hay estudios sobre eso. Son tan potentes, imagínense, una red social puede destruir a una persona en solo un minuto, ¿ya? O la puede elevar al pedestal más alto también. Entonces, hay que tomar conciencia del poder que tienen, y estas cosas, que por ejemplo lo que estábamos viendo hoy día, estas cartas al director tienen esa facultad, en el fondo, de poder hacer que algo crezca, ¿ya? O hacer sentir algo, ¿ya? Algo que está dentro de nosotros, algo que me gusta, o algo que quiero compartir, o algo que me molesta. Bien, esa sería la clase del día de hoy. Espero que hayan podido anotar algunos conceptos relacionados con lo que es una carta al director, por qué es un texto argumentativo, por qué pertenece a los textos periodísticos, y que hayan conocido la estructura, un ejemplo de ella, que también, a lo mejor de manera silenciosa, hayan también podido hacer un análisis de qué es este tema del que estábamos hablando, de la violencia. Así que nada más que decirles que estén muy bien, que se cuiden, y eso, nos estamos viendo la próxima semana, si es que todo sigue muy bien. Gracias, profesor. Así que, nada, recuerden dejar su nombre en el chat, ¿ya? Para contabilizar la asistencia. Eso por mi parte, me despido, que estén muy bien. Buenas abrazo noches a todas y a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Cuídense. Muchas gracias, Beatriz, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches, que esté bien. Anduve bien hoy día con el tiempo, ¿eh? Impecable. Excelente.